Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista acá en Espacio Cultural Wave. Estamos con una amiga, miembro de PEN Chile y parte del directorio de PEN Chile, escritora Cristina Wormul. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti, Yali, que es un placer, ¿ya? Y me encanta que hayas pensado en entrevistarme. Sí, Cristina, tú tienes una carrera fabulosa como escritora, Uy, prosa, poesía y teníamos que entrevistar. crónica, Crónica también. claro, sí, Cristina, ¿no? vamos a empezar de golpe esta entrevista. ¿Y qué ¿Ya? es para ti la literatura? Escucha, mira, siempre he pensado mucho porque creo que es muy difícil saber qué es la literatura, porque la Mm, literatura es muchas cosas. Pero me gusta mucho una opinión, una cosa que dijo Leonardo Padura ya, sobre. ya. Porque él refiriéndose, por ejemplo, al arte de escribir una novela, y esto lo estuve viendo porque yo hago un taller de novela los miércoles, él dice que se podría sintetizar así, es tratar de contar una historia con las palabras más adecuadas y hermosas que uno sea capaz de emplear, sin parecer pedante, sin convertir el lenguaje en un fin en sí mismo, aunque sin restarle protagonismo. La novela es literatura y la literatura es palabra. Eso. Súper, ¿Ah? súper. Muy bien, Cristina. Mira que a Leonardo Padura, primera vez que alguien cita a un autor, ahí hay algo que consideraste tú que te conectó con esa definición de la literatura. Quizás por lo que en algún momento te dije un poco antes de empezar la Mm, entrevista, que a mí me gustan todos los estilos de escritura, o sea, mm, y esos todos son el uso de la palabra. Las palabras a claro. mí me fascinan, me encantan, los sonidos de las palabras. A veces busco el sonido de la palabra que ojalá coincida con lo que quiero decir, Oh, qué que bello. refleje una emoción, que indique algo, ¿te fijas? Que no sea un mero informe, que es lo que siempre peleo a veces con las talleristas, que no están haciendo informes, que no están haciendo una tarea de colegio, que hay que crear con las palabras, que hay que Mm. tomarle ese amor a las palabras, ¿ya? No sé, eso, por Considera- eso me. consi- mm. ¿Mm? ¿Consideras tú que los escritores y escritoras no tienen ese amor a las palabras? A veces no. A veces A no. veces, sobre todo, lo veo en poesía. La poesía es puro sentimiento, ya sea pasión, ya sea tristeza. Rara vez es alegría la poesía, porque la alegría tiene una cosa, a ver, yo por ejemplo me río mucho. La gente cree que yo soy muy alegre. La verdad es que no soy tan alegre, pero prefiero reírme que andar con cara triste y de mala. Prefiero tomarle el lado simpático a la vida. Pero no podría ser un poema, me costaría, lo podría hacer. No, me costaría hacer un poema exultante, así que voy saltando sobre el pasto, te fijas, Mm. mientras las margaritas se deshojan, no sé, cualquier cosa así, ya, alegre, es más difícil, si tú lo piensas. En un poema como que uno vuelca emociones muy profundas, ¿ya? Fija, el dolor, la tristeza, la melancolía, la nostalgia, que tiene mucho mejor sonido que. ¿Ya? Mm. Y es posible jugar mucho más con las palabras, ¿ya? O sea, tú puedes en un poema jugar con palabras sueltas incluso y con ellas lograr darle sentido a muchas cosas, ¿ya? En Mm. prosa no puedes hacer eso, o es muy difícil. En prosa tienes que ser muy riguroso con la puntuación, ¿ya? Mm. Que a veces, salvo que seas un genio como Cortázar, ¿ya? Que se dio el lujo de escribir un texto entero sin ningún punto, ni coma, ni nada, ¿te fijas? Mm. Y se puede leer, ¿ya? ¿Te Mm. fijas? Pero sin tildes no se puede leer, porque sin tilde te cambia totalmente el sentido de una palabra que para Claro. mucha gente parece ser igual, ¿te fijas? Pero no Mm. es así, o sea, ya yo puedo cambiar mucho, puedo, qué sé yo, no sé, a ver, no se me olvidó una pérdida, ¿ya? Si le pongo tilde en su primera es pérdida, pero si le saco la tilde es perdida, ¿ya?
Y son dos ideas muy diferentes. ¿Ya? Una perdida a una pérdida son cosas completamente diferentes. Y así hay muchísimas palabras en el castellano. ¿Te fijas? Entonces la tilde es tremendamente importante y yo siempre lo remarco porque hay mucha gente que dice, pero ¿qué importa si Ay, no, ¿quién dice eso? ¿no es cierto? Mucha gente ya te sorprendería, ¿ya? Entonces tengo una persona que conozca que escribe mamá y papá sin tilde. Entonces yo le digo, tu mamá es la papa, porque ya, ya, porque aquí no estoy leyendo lo que tú me dices que pusiste, ¿te fijas? Claro. ¿No? Porque yo leo las tildes, a ti te tiene que pasar lo mismo, o sea, yo leo la palabra como se debe leer, o sea, para mí es muy diferente. ¿Mm? Cristina, retomando, no, retrocediendo hacia el Ah, pasado, ya. a la Cristina de sus primeras palabras, sus primeros Ah, cuentos. ¿Cómo fue ese inicio con tu escritura, Cristina? ay, fue difícil. Y fue difícil porque tuve que tomar decisiones, ¿te fijas? Mm, Yo vengo de una familia donde hay muchos genes artísticos, curiosamente. Tuve mm, una abuela que era concertista en piano, pintaba al óleo, otra que era amante de Shakespeare y gran intérprete de sus obras. Su personaje favorito era Portia, ya del Mercader de Venecia. Pero todos con un prejuicio común, ya que estima que el arte en todas sus variantes es un pasatiempo, pero mm, nunca una forma de ganarse la vida. ¿Me entiendes? mm. Yo era pequeña cuando empecé con la poesía, tenía 9, 10 años. Y como estaban las monjas francesas y toda la enseñanza era en francés, todos los ramos los daban en francés, empecé escribiéndolas en ese idioma. Luego seguí escribiendo poemas que nunca publiqué y que la mayoría se me extraviaron, ¿ya? Y me dediqué con pasión entonces al género epistolar, el cual practiqué durante años, escribiendo larguísimas cartas a mi familia, amigos y amores, especialmente a los amores en realidad. ¿Ya? Siempre fui rebelde, la oveja negra de la familia, y para mantener mis opciones tuve que trabajar requete duro para criar a 3 hijos, hombres. Fui madre soltera, en un tiempo en que era una vergüenza familiar y por lo tanto no recibí mucha ayuda de la familia. Eso hizo que durante varios años solo escribiera en los medios donde trabajé, como la revista APSI, ¿ya? El revista Mensaje, el diario financiero, una gran contradicción en mi vida, y en las áreas de comunicación corporativa, donde llegué a ocupar cargos ejecutivos, altos cargos ejecutivos, como gerente de comunicaciones corporativas en Polla Chilena. ¿Ya? Eso más o menos es lo que así empecé a escribir. ¿Ya? Cristina, y en estos inicios que eran cartas, epistolario, eh, Y llega poemas un en francés para mi abuelita. poemas en francés para la abuelita, llega un momento en donde tienes todos estos escritos y ¿Mm? dices, quiero publicar. ¿Qué fue el motivo que dijiste ya, ahora me toca publicar esto que estoy escribiendo? No fue un motivo, Ya. sino que fue una persona, Ah, ¿ya? ya. Fue una persona a la que yo amé mucho, que fue mi marido, el que murió hace ya Ya. algunos años, y él consideraba que yo estaba perdiendo el tiempo miserablemente, ¿ya? Ya. Escribiendo cosas corporativas, en vez Mm, de escribir las cosas que él me veía que tenía en la casa, ¿te fijas? mm. ¿Ya? Entonces yo también estaba un poquito aburrida. Entonces él me empujó a escribir, ¿ya? Y, y bueno, me tiró al río, como quien dice, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces yo empecé a escribir poesía ya más profesionalmente y empecé a participar en antologías, ¿ya? Ya. Y participé en varias antologías y en concursos, por ejemplo, de la Municipalidad de Las Condes. Tuve un año el segundo lugar, el otro año el tercero en poesía, ¿ya? Ya. Eh, y de ahí escribí en mi primer libro que publiqué, que fue Talamón, ¿ya? Y Talamón lo presenté a los fondos concursables y me gané el fondo, Ah, ¿ya? ya. Y entonces, ¿cómo se llama? Con eso pude ya decidir porque me permitía, no es que me fuera a convertir en rica con los fondos, el fondo, porque tú sabes que no son Mm, para volverse loco, pero me fue de gran ayuda, ¿te fijas? mm. Y, y bueno, y ya me fue muy bien con Talamón.
¿ya? Fíjate que yo estaba muy asustada porque hice una edición muy grande para ser una audaz primera novel escritora. 500 ejemplares en Chile, me dijeron que me había vuelto loca, ¿ya? Y en el lanzamiento vendí 120. Pues bien, 120 en lanzamiento, súper Te bien. juro, yo estaba sorprendida. No sé si fue mérito de mi hijo menor, que fue el encargado de vender los libros. ¿Te fijas? Y cuando terminó el lanzamiento, yo dije, algunos se deben haber vendido, aunque no veía muchos libros, y me pasa así una cosa ya como anécdota, pero un turro de billetes, ¿te fijas? Inmenso, porque imagínate, todos pagaban en Claro, efectivo, ¿ya? Eran un montón de billetes, yo le dije, ¿pero cuántos vendió? ¿Ya? Me dice, 120, mamá. un Fue muy éxito. impresionante, ¿ya? Y bueno, y después, mira, me quedé con 4 ejemplares, que son todos los que tengo de Tálaga, Mm, ¿ya? Y he estado pensando hacer una segunda edición, la verdad, ¿ya? Pero después, como tenía otros proyectos, fui desarrollando los otros proyectos. Te fijas, vino Navegante, que es otro poemario, después mi primera novela, que es Carmela, Vacante, Vacante, ¿ya? Y después el libro de Haiku, que se mm, llama Regoles Alucinados, ¿ya? Otras antologías varias. mm, Participó en una de cuentos, chileno-uruguayo, letras desde el encierro, mm. After Poetry, ¿ya? Una del Ñuble. O sea, tengo como 25 antologías en las que estoy, ¿ya? Y además he escrito en estos últimos años, desde un poco antes que empezara la pandemia, desde el 2019 a la fecha, he escrito más de 150 crónicas. Oh, Una a la semana, ¿y eso publicado dónde? en lamiradsemanal.cl. Para que te ¿Ya? busquen, todos y todas Sí, ahí. tengo un buen grupo de seguidores, oye, que todos los jueves esperan. Y hace 2 semanas me fui de viaje y pedí vacaciones, digamos, para no escribirla. Y sabes que me llamaron para preguntar qué había pasado, que no estaba Ah, la... Ya, estaba la fue bonito, crónica. sí, fue bonito, fíjate. Y bueno, ahora tengo en imprenta Malditos Labios, que debería salir en unos 10 días más. ¿Ya? Ojo. Ya, y eso es un poemario también, buen libro, buen título, ¿eh? Malditos labios. Después ¿Ya? vamos a hablar un poquito sobre eso. Sí. Y saqué, bueno, el año pasado saqué un libro que lo hice en forma artesanal y se vendió toda la edición, y está hecho a mano, o sea, está cosido a mano, está Ya. hecho entero artesanalmente. Y ahora me lo van a imprimir tradicionalmente, así que hace una segunda edición, ya que se llama Antioquía en la ventana, que es el Ya. nombre además del cuento que le da el nombre, o sea, el cuento le da el nombre al libro, porque Al el libro. primer cuento se llama Antioquía en la ventana, ¿ya? Y bueno, eso más o Harta, menos. harta producción. Y espero tener más, lo que pasa es que tengo que ordenar mis otros poemas, porque, ¿ya? Hija, cuéntame, Cristina, volviendo de nuevo atrás, vamos volviendo otra vez atrás, atrás. vamos de nuevo atrás. En estos inicios de los poemas en francés a la abuela, el epistolario, ¿qué Ah, autores leías, Cristina, que te ah, inspiraban? chuta, mire, en esa época yo creo que leía todo lo que caía en mis manos. Mis papás Mm, tenían una gran biblioteca, así que te podría decir que era muy matizado lo que leía. Leía desde Hermann Hesse, te fijas, ya. que es lo habitual en leer en la adolescencia, ¿ya? Pasando por Kafka, Mm. que no, nunca me terminó de gustar, aunque Ah, ya. a uno de mis hijos le fascina y es su autor favorito. Pero los que me influyeron más fueron los poetas españoles, por ejemplo. En esa época y hasta hace muy poco, solo los que me fascinaban eran García Lorca, Miguel Hernández, ¿te fijas? Ya. Roque Dalton, por ejemplo, y también Gabriela Mistral y Pablo de Roca acá en Chile, entre muchos otros. Me cuesta decir quiénes, porque en general los leo bastante. Y en los últimos años me ha influido mucho Haruki Murakami, ¿ya? Ya. Porque me interpreta mucho estos textos medio oníricos, así que uno no sabe nunca dónde empieza y termina la realidad, ¿ya? Y Alessandro Barico, por ejemplo, donde Seda me fascinó a mí. Yo soy de las enamoradas de Seda, porque hay gente que es enemiga de Seda, o sea, lo detesta.
Y este último tiempo he leído mucho a Gioconda Belli, fíjate, porque el erotismo de su poesía y la belleza de la prosa me encanta, o sea, es muy sensual. ¿Te fijas? Y de las históricas, Sor Juana Inés de la Cruz, indudablemente. Cristina, bueno, tanto estos autores, ¿cuál sería finalmente la temática que más te ha interesado a ti abordar en tu literatura? A mí me gusta todo lo que tiene que ver con las sensaciones, Mm, con la sensualidad, o sea, con lo que se... Cómo en poesía, cómo provocar, cómo poder transmitir el amor, el dolor, la tristeza, ¿ya? Todo, yo he trabajado mucho eso, o sea, generalmente cuando empiezo un poema, pienso como en una temática, pero de una palabra. Por ejemplo, pienso en nostalgia. ya. Y entonces me surge algo relacionado con lo que es el sentir la nostalgia, que Mm, represente a la nostalgia, que la persona que lo lea sienta que hay sí. nostalgia. Mm, A veces me ha impresionado mucho gente que ya me dice que ha leído algo y está preocupada, por ejemplo, por mí. Me dice, pero ¿estás bien tú? ¿estás bien? ¿Ya? Yo digo, logré el poema. Mm, sí, ¿Ya? interesante. ¿Ok? Y en la prosa hago lo mismo. También persigo como las vivencias que han sentido las personas, o sea. Mm, Y como decía García Márquez, uso mucho anécdotas, no es que haga autobiografía, pero uso anécdotas mías y de otras personas, ¿ya? Para elaborar una historia, mm, ¿ya? Pero que tenga un sentido, o sea, en eso. Pero también, y ahí está, por ejemplo, ¿por qué me gusta Haruki Murakami o Alessandro? Si tú lees alguna vez, por ejemplo, Carmela Vacante, Vacante, te vas a dar cuenta que hay el capítulo final, por ejemplo, es totalmente onírico, o sea, es totalmente así, está sujeto a miles de interpretaciones. A mí me han dado, no te diré la cantidad de interpretaciones que me han dado, que es un capítulo cortito, tiene una página, ¿ya? mm. Y también me gusta porque creo que también lo logré, lo que quería, ¿ya? Y en los cuentos, igual, te fijas, tengo unos cuentos, por ejemplo, que se llama El olor, ¿ya? Y es un cuento sobre cómo va cambiando una relación y en ese sentido va cambiando también la percepción del olor. Mm. ¿Ah? ¿Me Cristina, eh, ¿Mm? eh, debido al tiempo, nos Sí, gustaría ya conocer tu obra, si nos pudieras leer algo para ¿qué que te leo? vayamos introduciéndonos. Ya, ¿qué te leo? ¿Un poema? ¿Un cuento? Leamos un poema. Un poema. Voy a abrir acá porque de memoria no me lo sé. Tengo un amigo que Ya. se sabe todos sus poemas de memoria, pero yo, la verdad, cuando recite, recite, me impresiona mucho ¿ya? A ver, vamos a leer aquí. No, se me perdió lo que tenía, espérate un poquito. Abrí otra cosa, lo que tengo para que tengo muchas cosas aquí, ya. Agonizar maldita. Este poema es de Malditos Labios, por si acaso, Ya. ¿ya? Y dice así: malditos labios pintados de ti, malditos labios sedientos de sol, malditos sean, por siempre malditos, condenados a la sed eterna del beso añorado, del beso perdido, lacerados, azotados por fríos labios, el martirio de eras olvidadas, el ardor de una primavera. Malditos labios vibrantes, ardientes, sometidos a los dedos, entre yemas que apenas palpan riberas, orillan ansias, conducen los muslos hacia fuego crepitante, a la pelvis que agoniza, al deseo de la boca yacente entre labios desalmados, el cuerpo, las playas, comisuras temblorosas, el deseo, el puro deseo que bordea hendiduras y montañas, estremece poros, arrugas y lisuras, explota entre las manos y en la nuca, paroxismo del placer navegando por las venas, para culminar abrazando las arterias en un instante sublime ante la muerte. Muchas gracias, Cristina, por este poema. Y para ir finalizando, si nos pudieras contar qué se viene para Cristina Wormul pronto.
Ay, mucho trabajo. Mucho trabajo. Seguir escribiendo porque de los 2 libros que te mencioné, que están ya en procesos finales, ¿ya? Tengo que armar los lanzamientos, Mm, entonces los quiero hacer presenciales de ambos, ¿ya? ya. A ver, espero que pueda hacerlo, así que ando gestionando ya un lugar, que el miércoles tengo una primera reunión, y ordenar todos los otros poemas que tengo, ya, para sacar el otro libro de poemas, ojalá dentro de este año, y también seguir trabajando con las crónicas, con las cuales también voy a hacer un libro. No con Mm. todas, sino porque voy a juntar temas, voy a hacer uno Ah, solo ya. de los temas, porque han habido diferentes temas. La Mm, mayoría de ellos tienen que ver con el rescate de historias de mujeres invisibilizadas por la historia. mm. ¿Ya? Súper. ¿Amiga? Pero no voy a seleccionar, porque es muy largo, Mm. si no sería a lo mejor un libro un poquito eterno. ¿Ya? Igual va a salir grueso, porque cada una de mis crónicas tiene 5 carillas, más o menos, ¿te fijas? ¿Ya? Claro. Así que si tú lo piensas, si yo elijo 50, ya tengo una buena cantidad. Y eso es un gran trabajo, o sea, eso me va a llevar todo el año, ¿ya? Hay que ir Muy, avanzando de a poco. Ujú. muchas gracias, Cristina Worm, por conversar con nosotros, con Espacio Cultural Web, y espero que nos volvamos a encontrar en una nueva entrevista. Ojalá, pues, Yali, ¿ya? Tú eres encantador como entrevistador, así que gracias por esto. Gracias a ti. Nos vemos entonces Nos acá vemos. en una nueva Buenas entrevista. noches. Muy buenas noches a todos y a todas.